Sem, l'accent e la literatura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, Sem, el moment de la literatura, que és respirar cultura. Hola, buenos días. Como siempre estamos aquí todos los domingos. Todos los domingos recomendamos un libro y hoy es un libro, diríamos, un poco especial. Es un libro sobre la dictadura de Primo de Rivera. La gente tiene muchas tendencias a no escribir ahora libros sobre antiguos dictadores, aunque si lo hiciéramos sobre la antigua Roma tendríamos todos que callar, pero bueno, en este caso ya no se entienden las dictaduras del siglo XX, pero nos ha hecho un ensayo, yo creo que muy acertado, sobre Primo de Rivera y creo que hay que darlo a conocer. Y como cada semana, pues haremos nuestras preguntas de rigor a don Gerardo Muñoz, que ha hecho un ensayo, en mi opinión, muy científico. Y allá vamos. Venga, ¿qué tal? Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues venga, allá vamos. El alejamiento de la realidad de los gobernantes genera un creciente descrédito de las instituciones políticas. Pues sí, cuando los gobernantes no están a pie de calle, cuando no conocen la realidad en la que viven los ciudadanos y ciudadanas, pues se produce ese desafecto por parte de la ciudadanía porque ellos, aunque tengan buena voluntad, si la tienen, que se le tiene que predisponer, supongo, pues no aciertan a resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía. El golpe de Estado de Primo de Rivera puso fin al parlamentarismo inservible. Esa es la tesis de quienes defienden el golpe de Estado del 1923, porque es cierto que el gobierno liberal que entonces estaba mandando en España y los gobiernos anteriores, también conservadores, no habían acertado, como hemos dicho antes, a resolver los problemas cada vez más acuciantes que estaba sufriendo el país, y había cada vez más tentación por parte del propio monarca y de las clases sociales más altas con la posibilidad de que hubiera un paréntesis, un interín, en donde por encima de la democracia estuviera un gobierno militar, autoritario, provisional, que resolviera esos problemas con la mano de hierro, cirujano de hierro que le llamaban, y con una revolución desde arriba, según los regeneracionistas, ¿no? de Costa, de Joaquín Costa. El golpe de 1923 acabó con un régimen corrupto. Sin embargo, el pronunciamiento de Primo de Rivera tuvo lugar cuando el sistema daba muestras de no volverse auténtico, o de volverse auténtico, mejor dicho, ¿no? Sí, en aquel momento, como decíamos, llevaban meses, tanto el Parlamento como los gobiernos sucesivos, no ejerciendo bien la gobernanza, ¿no? Pero es verdad que había cierto movimiento dentro del Parlamento en aquel momento con intención de renovarse. Había una losa tremenda que era la ley electoral, era una electoral tramposa, en la que se propiciaba el pucherazo a través de los llamados caciques en las zonas rurales y de pequeñas ciudades en todo el país. Y donde desde la Constitución de 1879, los conservadores y los liberales se iban alternando en el poder en un bipartidismo pues, completamente tramposo, ¿no? Otros partidos podían entrar al Parlamento, pero eran como casi de manera testimonial. Cambiar una ley electoral perversa que obstaculiza una auténtica representación democrática, en realidad este era uno de los mensajes principales de la dictadura, ¿no? Tenemos que entender.
Sí, no cambiar la ley electoral, acabar con los partidos políticos y con los que ellos llamaban políticos profesionales. Y, lo- Eh, y, ese era uno de los eslóganes que tenían Primo de Rivera y demás golpistas. y luego no sé si lo he leído bien. Los padres de Primo de Rivera tuvieron 24 o 14 hijos. Pues creo que fueron 14 en 14. total, pero tampoco estoy muy seguro. Sé los que tuvo él, que reconocidos eran 6. 6 tuvo o sea que también tuvo sus devaneos, Bueno, ¿no? no, hombre, de baneo estuvo seguro. Ya hubo un escándalo muy famoso que no sé si lo dará tiempo a hablar sobre la famosa La Caoba, Sí, la ahora ya caoba, sí, desconocida. ya he leído lo que dices tú. Pues La Caoba era una de sus amantes, claramente. Él estaba viudo en aquel momento. Ah, está por entonces hay que perdonárselo, estaba viudo. Primo de Rivera, sólidamente gubernamental y conservador. Primo de Rivera, senador por Cádiz y capitán general de Cataluña. Este había hecho muchas cosas, ¿no? Por lo que veo. Sí, era militar, entró en la academia con 15 años, su familia todos venían de militares, un tío suyo, Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, era capitán general y llegó a ser ministro de la guerra, entonces era su padrino. Él Ah, hizo carrera política, perdón, carrera política también, pero carrera militar. Es verdad que era valiente, le dieron la laureada de San Fernando en una de las campañas de Marruecos, pero también es verdad que fue un general muy joven porque su tío le aplanó mucho el camino. ¿la grandeza de España lleva algún tipo de estipendio o sueldo del Estado? Porque esto hace muchos años, lo he leído aquí, pero hace muchos años que me hablan de grandezas de España. ¿Esto lleva algún dinero? O dinero o servicio. En su tiempo era dinero. En tiempo me refiero a la Edad Media o O sea, pagaba, el hace Estado pagaba unas perras. sí, pero ahora desde hace un siglo o así, la pensión no era muy cuantiosa, la que se le daba, si es que se le daba. Sí, es que Era se... más por prestigio. Civiles africanistas serían los que tenían intereses en Marruecos, ¿no? Civiles africanistas y militares africanistas. Los militares africanistas, obviamente, porque hacían carrera muy rápido, si no morían, pues ascendían con rapidez. Los civiles también porque había, sobre todo, empresarios que invertían en Marruecos, en el protectorado español, especialmente en las minas del Rif, tan conocidas en su momento, y había un comercio importante. Lo que pasa es que cuando empezó la campaña militar en 1909 y duró tanto tiempo y en el 21 se ocurrió el desastre de Anual, muchos de estos empresarios africanistas, por llamarlos así, echaban un pie atrás porque veían que era mucho más lo que se perdía en dinero y en vidas que en ganancias y en beneficios, ¿no? Él supo ganarse la confianza y la simpatía de los catalanes. Sí, sí, él llegó como capitán general de Barcelona después de haber estado en Valencia y en Madrid y enseguida se hizo amistad con algunos gente de la burguesía catalana, eh, dirigentes de la Lliga Regionalista y sí, él se supo granjear esa amistad prometiéndoles dentro de una ambigüedad muy calculada que les iba a ayudar si le apoyaban para un golpe de Estado. Primo contra lo que decían los gobernadores, contra lo que decían los gobernadores civiles. Explica esto. Primo perdona, contra los que Lo que decían los decían los gobernadores civiles. gobernadores civiles. Sí, los gobernadores civiles en Barcelona sobre todo, ¿no? Porque sabemos que el problema que había entonces en buena parte de España, pero sobre todo en las grandes capitales y muy especialmente en la ciudad de Barcelona y en Cataluña era el enfrentamiento entre bandas de anarquistas armados y de bandas de pistoleros contratados por la patronal o incluso el sindicato libre. Y luego, pues, los gobernadores civiles habían intentado muchas veces llegar a acuerdos para pacificar la situación, también para pacificar
los ánimos que tenían los catalanistas, los políticos catalanistas, por ampliar lo que entonces era la Mancomunidad de Cataluña y conseguir que fuera una autonomía plena. Y había negociaciones con sus vaivenes, sus adelantos y sus atrasos, pero todo eran negociaciones y intentando llegar a acuerdos entre la CNT y los patronos, etcétera, etcétera, hasta que consiguieron que, sobre todo la burguesía catalana imperante, que se nombrase como gobernador civil al que entonces era gobernador militar, el general Martínez Anido, y que nombró al jefe de policía, al general Legui, y se armó la timborata, ¿no? Se armó una guerra en toda regla, en toda la ciudad. En toda la ciudad a diario, ¿no? Entonces, él apoyaba ese enfrentamiento. Este enfrentamiento. Conspiración a la luz del día sería que a la gente le importaba muy poco, ¿no? Lo que pasaba es tirar tiros a la luz del día. La guerra era sin cuartel, ¿no? Por lo que dices. Sí, sí. La conspiración a la luz del día es que él mismo, Primo de Rivera, lo dijo en sus memorias, en 4 artículos que escribió cuando ya estaba a punto de morir, en donde él decía que cuando conspiró para dar el golpe de Estado, él no se escondía, que él iba a Madrid a conspirar y lo hacía a la luz del día y que lo sabía todo el mundo. Luego dijo, paradójicamente, que el rey no se había enterado. Bueno, pero él no se escondió. Ya. El movimiento debería ser iniciado por mí, es decir, Primo de Rivera, en Barcelona, y los demás ya lo secundarían. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Él, vamos a ver, ya hubo algunos otros intentos de posible golpe de Estado para poner un directorio, un gobierno militar, pero no se llegaba a acordar un liderazgo claro. Había un general, la Aguilera, que era el que más mandaba en el ejército en aquel momento, pero que cayó en desgracia. Y entonces Primo de Rivera, desde Cataluña, dio el paso adelante en connivencia con el general Sanjurjo, que estaba en Zaragoza, y con 4 generales de guarnición en Madrid, encabezados por el general Cavalcanti, el famoso llamado cuadrilátero, sí, el cuadrilátero, pero que eran minorías dentro de la guarnición de Madrid. Sin embargo, Primo de Rivera, que era muy arrojado, pues se echó para adelante pensando con que el rey le iba a dar su bendición, como así fue al final. Puig i Cadafalch se conoció que ayudó a Primo, ¿no? Se puso al lado de Sí, Primo. él era Cambó y todos los dirigentes, como he dicho antes, de Lliga Regionalista, apoyaron a Primo porque pensaban que se dejaron engañar, bajo mi punto de vista, aunque yo creo que estaban convencidos de que él iba a obrar en beneficio de los catalanes, y aunque eso también les costó durante ese tiempo que hubiera una escisión importante en el catalanismo, ¿no? Con la entrada de un partido separatista, ¿no? Se acercó un ministro y preguntó ¿qué hacen los generales conspiradores? O sea, lo sabía todo el mundo esto. En Madrid y en Barcelona y en todas partes. En Madrid un ministro se acercó cuando estaban los rumores de que iba a haber un golpe de Estado a los generales del cuadrilátero que estaban reunidos con Primo de Rivera en un restaurante o en un casino de Madrid, y medio en broma, medio serio, de ¿qué estáis conspirando? No sé qué, no sé cuánto. Y se rieron y no dijeron nada, pero vamos, es que era tan evidente que por eso luego nadie se creía que Alfonso XIII no lo supiera. Operar al enfermo, buena clave, ¿no? Operar al enfermo. Eran los telegramas que se mandaban entre Cavalcanti y Primo de Rivera, Cavalcanti en Madrid, Primo de Rivera en Barcelona, a través con nombres de familiares y direcciones de familiares, en clave sobre el golpe de Estado, cuánto se iba a producir, ¿no? Entonces, el enfermo se referían a cómo estaba preparado para hacerse el golpe. Muñoz Cobos se negó en principio a sumarse a la rebelión, pero sin embargo Primo y Cavalcanti tenían que ir juntos a la fuerza, no podían prescindir el uno del otro. Sí, porque Cavalcanti era el que más mandaba en el cuadrilátero de Madrid, de los generales, y Muñoz Cobos, que era el capitán general de Madrid, no estaba por la labor en un principio. Vamos a ver.
Quitando el Cuadrilátero en Madrid y el General Sanjurjo en Zaragoza, Primo de Rivera no tenía ningún militar importante, de un grado importante, en el resto de España que la apoyase en un principio. Todo el resto del ejército, empezando por Muñoz Cobos, estaban a lo que dijera el monarca, el rey, y esperaban a que el rey dijera si apoyar o no apoyar el golpe de Estado. Algo parecido a lo que pasó en 1981 con el golpe de Estado de Tejero. Primo contaba con la guarnición de Zaragoza, ¿no? Sin embargo, en Valencia no lo vieron claro, ¿no? No, porque el capitán general que había entonces en Valencia estaba por apoyar al gobierno, no a la intentona de golpe, pero como Primo de Rivera anteriormente había sido capitán general de Valencia, tenía muchos seguidores entre los gobernadores militares y gente de militares de alta graduación, ¿no? Y al final fueron estos los que depusieron al capitán general que no apoyaba el golpe de Estado. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares y se pidió a Muñoz Cobos que declarara el estado de guerra. Caray, tú, estos tíos iban en serio, ¿no? Sí, bueno, lo del estado de guerra era muy simbólico en su momento. Todos los golpes de estado que se daban en el siglo XIX y a principios del siglo XX, lo del estado de guerra era más que nada una declaración de intenciones. No es que estuviera el país en guerra, sino y entonces Muñoz Cobos se resistió a proclamar ese estado de guerra hasta que el rey lo autorizó. Milán del Bosch ya le viene de lejos esto de conspirar y dar golpes de Estado, ¿eh? Lo ha hecho hasta hace 4 días, ¿no? Sí, Milán del Bosch, los antepasados del que luego apoyó el golpe de Estado de Tejero en el 81 en Valencia, que era el capitán general aquí en la tercera región militar, en Valencia, pues había un Milán del Bosch que ya apoyó también el golpe de Estado de Primo de Rivera. Sí. Santiago Albá propuso la destitución de Primo. ¿Qué poderes tenía Santiago Albá? Santiago Alba era el ministro de Asuntos Exteriores. El gobierno entonces era un gobierno de coalición de distintos partidos liberales y Santiago Alba era el cabecilla del líder de uno de estos partidos liberales, no el mayoritario. La censura prohibió la publicación de la publicidad. ¿Sabes que mi abuelo fue director de la publicidad? ¿Ah, sí? Sí. Sí, bueno, la censura prohibió varias revistas a lo largo de los 6 años y pico duró la dictadura. El Heraldo de Madrid responsabilizó a los partidos turnistas de no haber sabido solucionar la conflictividad social y la guerra de Marruecos. Claro, eso justificó el golpe de Estado como otros periódicos en lo que antes decíamos, en la situación, en la ingobernabilidad efectiva de los gobiernos que había habido hasta entonces. Y uno de ellos, los motivos, era precisamente la guerra de Marruecos. El manifiesto redactado por Primo arremetía contra toda la clase política, pero sin proponer soluciones. Entonces, ¿qué quería este tío? Pues como todos los populistas, jugar con la ambigüedad. Es decir, para conseguir el mayor número de apoyos, señalaba muy bien cuáles eran los problemas, los definía muy bien, hacía un diagnóstico acertado, pero luego no proponía ninguna solución porque no lo tenía claro, él no era político. La prensa en general el 14 de septiembre estaba solo a la expectativa, ¿no? La Vanguardia aplaudió el golpe de Estado y alabó a Primo. Sí, casi toda la prensa conservadora y las que no era conservadora por lo menos no apoyaron al gobierno, no apoyó al gobierno legítimo ningún medio de comunicación. Bueno, entonces solamente existían como medio de comunicación de masa los periódicos, ¿no? No apoyó ninguno al gobierno. Y muchos apoyaron el golpe de Estado abiertamente. La Vanguardia fue uno, sí. Y la Veu de Cataluña también. Yeah. El rey aceptó apoyar el golpe de Estado y Primo en Madrid no fue recibido por nadie. O sea, en Madrid tampoco tenía amigos este tío, ¿no? No, es más, el propio rey dijo que le hubiese gustado que fuera otro el que hubiese encabezado el golpe de Estado, que a este le parecía muy fanfarrón, pero era el que dio el paso, entonces solo tuvo que tragar, ¿no? Hablando coloquialmente. Cuando se fue de Barcelona, que ya le había llamado el rey por teléfono para decirle, venga, tú lo has liado, soluciona el problema, vente para acá y gobierna. Él salió en el olor de multitudes de la estación de Francia.
La vanguardia de una crónica de cómo lo entusiasmo con que lo despidieron. Sin embargo, cuando llegó a la estación de Atocha no había tanto entusiasmo para recibirle. El golpe fue bien acogido, pero veían en el dictador el cirujano de hierro. Parece que el gran golpe triunfó ante la indiferencia de gran parte de la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo la sociedad civil. No estaba era indiferente prácticamente que si seguía un gobierno pseudo-democrático como hasta entonces o llegaba un gobierno militar. Había otros problemas que para ellos eran mucho más acuciantes. Podría haberse evitado el golpe de Estado. Alfonso XIII lo aprobó. Sin embargo, el 13 de septiembre de 1923. Se tardó 2 días en dar el beneplácito al golpe, ¿no? Al contrario de lo que hizo su nieto, Juan Carlos, en 1981, que tardó 6 horas, pero tardó 6 horas, en decir que no estaba de acuerdo con el golpe de Estado de Tejero, que en circunstancias, si me permites que me extienda solamente un segundo por Sí, puro sí. paralelismo histórico, en 1981 el intento de golpe de Estado fue mucho más grave, porque se secuestró, la Guardia Civil secuestró a todo un parlamento y a todo un gobierno íntegro durante 6 horas en el Congreso de los Diputados. Primo de Rivera, en el 23, dio el golpe de Estado estando en Barcelona y el gobierno estaba en Madrid, no estaba secuestrado, estaba libre. El rey estaba en San Sebastián, se fue a Madrid y al llegar a Madrid pues testó la situación del ejército y al final llamó a Primo para decirle, venga, de acuerdo, apoyo el golpe. Juan Carlos, en aquel golpe de Estado del 23F del 81, lo que hizo fue lo contrario, dijo que no. No ignoro que alguien nos ha atribuido el intento de derogar la Constitución. No soy un dictador. Nadie podrá en justicia aplicarme ese calificativo. Sí, eso es lo que dijo el primer día a un cronista de La Vanguardia, mientras iba en tren a Madrid. Él efectivamente no derogó la Constitución. La Constitución se quedó en suspenso. Ya. Por el decreto del rey suspendió la Constitución y por lo tanto quedaron suspendidos los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. La censura no desapareció en ningún momento durante la dictadura. Sin embargo, salió el catecismo del ciudadano. ¿Qué era esto? Pues el catecismo del ciudadano era un adoctrinamiento clarísimo para los jóvenes y no tan jóvenes, que se le encargó a un general retirado, Iradier, que sacó pues, una cartilla para adoctrinar a la ciudadanía que se llamó el catecismo del ciudadano. Sí. Primo prometió resolver el problema de Marruecos y le llamaban el cirujano de hierro, porque empezó la revolución desde arriba como Maura. ¿Es así esto? Sí, él se hizo eco de la revolución desde arriba, no desde abajo, de Maurista, y también de Joaquín Costa, lo del cirujano de hierro, para cortar. Él empleaba mucho los términos quirúrgicos, médicos quirúrgicos, para referirse a los medios que iba a emplear para sanar a España. Y bueno, él al final lo que se vio es que ni la revolución desde arriba y lo de mano de hierro sí, hasta cierto punto. Bueno, para ir acabando, a ver, ¿qué te voy a preguntar? Porque tu libro es tan bueno. A ver. La justicia era muy expeditiva y regenerar la política caciquil se le hacía difícil, por lo que veo, ¿no? Sí, porque acabó supuestamente con el régimen caciquil, pero al final, para apoyar a su partido, que lo creó el Partido Único, Unión Patriótica, pues se apoyó también en los caciques, con otros nombres, pero eran también pues líderes locales que apoyaban a su partido a través de los medios que tenía cada uno, ¿no? Como terratenientes o como lo que fuera. Primo se esforzará para traer el socialismo a un nuevo sistema judicial. ¿Fue así esto? En parte sí. Él sabía que necesitaba crear una paz social para contrastarla con
la guerra que había callejera anterior. Y esa paz social la consiguió primero con unas medidas muy duras, políticas y penales, pero también atrayendo a la UGT a los llamados comités paritarios, que venían a ser lo que ahora son los comités de empresa, donde la UGT elegía a sus propios representantes para negociar con los patronos los acuerdos laborales en las distintas empresas. Y ahí sí que UGT accedió, junto con algunas otras cosas, en otras no. Bueno, pues hasta aquí. Es un estudio muy completo sobre la figura de Primo de Rivera, muy minuciosa y expresiva, y de una gran lucidez y claridad. Leer La dictadura de Primo de Rivera, de Gerardo Muñoz Lorente, editorial Almuzara. Es fantástico. Posem l'accent en la literatura, l'accent amb Romajori, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, sent el moment de la literatura, que és respirar cultura. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.